Ulrich es un hombre atrapado en una existencia que él mismo no comprende del todo. Ingeniero, matemático y soldado retirado, su vida parece marcada por una serie de éxitos, pero ninguno le ha dejado una huella duradera. Se define por la ausencia de convicciones, por una ambigüedad que lo aísla del mundo. En medio de una sociedad vienesa llena de certezas, ideologías y pasiones, Ulrich se desliza sin adherirse a ninguna. Su carácter es como una hoja en blanco, que ni la razón ni el deseo logran llenar. Se esfuerza en encontrar sentido, pero siempre termina alejándose de cualquier certeza. Viviendo en Viena, una ciudad en ebullición a principios del siglo XX, Ulrich se dedica a la observación de las personas y de la sociedad, como si fuera un científico frente a un experimento, pero sin intervenir jamás. Esto le otorga una frialdad analítica que lo hace incapaz de sentir con verdadera profundidad. Su vida amorosa, sus amistades, su carrera, todo ha sido como un ejercicio mental, una serie de pruebas que ha abandonado cuando ya no ofrecen nuevos desafíos. Está rodeado de gente que persigue ideales o placeres, mientras él se mantiene en los márgenes, insensible a lo que le rodea, incapaz de tomar una decisión definitiva sobre su propia existencia. Esta indiferencia lo marca como un hombre sin atributos, alguien que carece de la pasión o la necesidad de propósito que parecen mover a los demás. Es el reflejo de una sociedad en la que las viejas estructuras están desmoronándose, en la que las respuestas tradicionales ya no tienen sentido. A medida que avanza la historia, se hace evidente que el conflicto central de Ulrich no es solo su falta de atributos personales, sino la falta de atributos del propio mundo que habita. Una Viena que vive sus últimos días antes del colapso del Imperio Austrohúngaro. Ulrich se convierte en un símbolo de la incertidumbre que define su tiempo. La vida de Ulrich cambia de rumbo cuando su prima, Diotima, lo invita a participar en la organización de la Acción Paralela. Esta iniciativa tiene como objetivo ensalzar el espíritu del Imperio Austrohúngaro en una celebración que coincida con los 70 años del emperador Francisco José y, de paso, competir con la grandeza de Alemania bajo el Kaiser Guillermo II. Pero la realidad de la Acción Paralela es muy distinta a su grandiosa ambición. Se trata de un proyecto vacío, lleno de discursos idealistas, pero sin ningún impacto concreto en el rumbo de la nación. Diotima, cuyo verdadero nombre es Ermelinda Tuzzi, es una mujer de la alta sociedad obsesionada con el arte, la filosofía y el romanticismo, aunque profundamente desconectada de las complejidades políticas de su época. Sueña con elevar a la sociedad vienesa a una nueva era cultural y espiritual, pero sus ideas son abstractas e irreales, y su idealismo no está a la altura de los problemas del imperio. Para ella, la Acción Paralela es una especie de cruzada personal para convertir a Viena en el centro del renacimiento espiritual europeo. Ulrich acepta unirse al comité no por convicción, sino por curiosidad, como si se tratara de una nueva oportunidad de analizar el absurdo de la sociedad desde dentro. A medida que asiste a las reuniones, empieza a observar cómo las figuras más prominentes del imperio se suman al proyecto, pero lo hacen por motivos egoístas: ganar influencia, proteger su estatus o satisfacer su vanidad. La Acción Paralela se convierte en una metáfora de un imperio
que ya no tiene un sentido de dirección, en el que las élites están más preocupadas por su propio reflejo que por el futuro de su nación. El imperio está al borde del abismo, pero todos actúan como si nada hubiera cambiado. Paul Arnheim, uno de los participantes más influyentes en la acción paralela, es un millonario prusiano que, a diferencia de los demás, ha logrado unir el poder del capital con el prestigio de la cultura. Su figura es fascinante y contradictoria. Un hombre de negocios que ha hecho una fortuna en la industria, pero que también ha dedicado su vida al estudio de la filosofía y la literatura. Su presencia en Viena no es casual. Representa la ambición del poder alemán de influir en los asuntos del imperio austriaco. Arnheim es un maestro de la persuasión y rápidamente se convierte en una figura central en la acción paralela, no solo por su dinero, sino por su capacidad de seducir a los intelectuales y aristócratas con su visión de un imperio que puede ser rejuvenecido a través de una fusión de cultura y pragmatismo económico. Su relación con Diotima es compleja. Diotima está fascinada por él, tanto por su intelecto como por su poder, y empieza a verlo como un salvador de sus propias ambiciones. Arnheim, por su parte, ve en Diotima una oportunidad para consolidar su influencia en la corte vienesa, pero no siente verdadero afecto por ella. Ulrich, siempre escéptico, observa a Arnheim con desconfianza. Lo ve como un oportunista que utiliza el lenguaje de la filosofía para enmascarar su deseo de poder. La rivalidad entre ambos es silenciosa, pero intensa. Mientras Ulrich se mantiene fiel a su indiferencia y a su rechazo a las grandes causas, Arnheim encarna lo contrario. Un hombre que ha encontrado en la mezcla de poder e intelecto su camino hacia la trascendencia. Sin embargo, a medida que la acción paralela avanza, incluso Arnheim empieza a darse cuenta de que el proyecto no tiene futuro y que el imperio está más allá de cualquier intento de salvación. En medio de su confusión existencial, Ulrich recibe la noticia de la muerte de su padre, lo que lo obliga a reencontrarse con su hermana Agathe, a quien apenas ha visto en los últimos años. Este reencuentro resulta ser un evento trascendental en la vida de Ulrich. Agathe es una mujer que, al igual que él, se siente desconectada del mundo que la rodea. Está atrapada en un matrimonio infeliz y no encuentra sentido en las estructuras sociales que la obligan a seguir roles tradicionales. Sin embargo, a diferencia de Ulrich, Agathe busca activamente una salida, un cambio, algo que le permita escapar de la monotonía de su vida. La relación entre Ulrich y Agathe es extrañamente íntima desde el principio. Ambos sienten una conexión más allá de los lazos familiares, algo que parece trascender las normas establecidas. Juntos empiezan a fantasear con la posibilidad de crear una utopía de dos, un espacio en el que puedan vivir fuera de las convenciones sociales, libres de las restricciones del mundo exterior. En este sentido, Agathe se convierte en el espejo de Ulrich, alguien que comparte su escepticismo, pero que aún alberga la esperanza de encontrar algo más allá del vacío. Sin embargo, la relación entre los hermanos también está llena de tensiones. Ulrich, siempre el racionalista, se resiste a dejarse llevar por las emociones, mientras que Agathe busca una liberación emocional que su hermano no puede ofrecerle. Juntos,
exploran los límites de lo moral y lo prohibido, y su relación comienza a adquirir un tono cada vez más ambiguo. En muchos sentidos, Agathe representa la posibilidad de que Ulrich rompa con su apatía y finalmente tome una decisión sobre su vida, pero la relación entre ellos nunca se resuelve por completo. Sus fantasías de una nueva vida juntos permanecen en el reino de las ideas, incapaces de materializarse en la realidad. El trasfondo histórico de la novela es la lenta y dolorosa descomposición del Imperio Austrohúngaro. Viena, una ciudad que una vez fue el centro de la cultura y la política europea, está ahora en declive. Los signos de decadencia son visibles en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta las artes. El emperador Francisco José, una figura venerada pero anacrónica, sigue aferrado al poder, mientras las fuerzas del nacionalismo, el liberalismo y el socialismo fragmentan el imperio desde dentro. La guerra se avecina, y aunque la mayoría de los personajes parecen ignorarla, su sombra oscura se extiende sobre todo lo que hacen. El contraste entre la grandeza pasada de Viena y su presente decadente se refleja en la acción paralela. Lo que debería haber sido un proyecto para revitalizar el imperio se convierte en un símbolo de su inercia. Las reuniones están llenas de discursos vacíos, y a medida que la situación política se deteriora, los participantes se retiran uno por uno, conscientes de que no hay nada que puedan hacer para salvar lo que se está desmoronando. Ulrich, siempre un observador agudo, ve con claridad cómo el imperio que lo rodea se está desmoronando bajo su propio peso, pero se mantiene al margen, incapaz de actuar. Viena se convierte en un escenario de contradicciones, una ciudad que aún se considera el corazón de Europa, pero que está plagada de tensiones sociales y políticas. Ulrich y los demás personajes viven en una burbuja, ignorando en gran medida las señales del colapso que se avecina, pero cada vez es más evidente que la estabilidad que alguna vez definió al imperio es solo una ilusión. A medida que el caos se cierne sobre Europa, las certezas que alguna vez sostuvieron a la sociedad vienesa comienzan a desmoronarse. La acción paralela, que en un principio parecía ofrecer una salida a la crisis del imperio, termina colapsando bajo el peso de sus propias contradicciones. Las grandes ideas que pretendían revitalizar el espíritu del imperio son, al final, palabras vacías. Los participantes, al igual que los líderes políticos del imperio, han estado más preocupados por mantener las apariencias que por enfrentar la realidad. Ulrich, quien siempre había visto la futilidad del proyecto, observa cómo todo se desmorona a su alrededor. A medida que la acción paralela se desintegra, también lo hace la relación entre Ulrich y Agathe. Aunque ambos habían fantaseado con escapar juntos, creando un mundo nuevo solo para ellos, la realidad de sus propias limitaciones emocionales y existenciales termina por imponerse. Ulrich no puede romper con su parálisis interior, y Agathe, por mucho que lo intente, no puede salvarlo de sí mismo. Su relación, que había sido una esperanza de trascendencia, se convierte en una trampa más de la que no pueden escapar. En el trasfondo, el imperio mismo está al borde del colapso. La guerra está cerca, y con ella,
la disolución de todo lo que los personajes alguna vez conocieron. El Imperio, al igual que Ulrich, es un cuerpo sin atributos, incapaz de adaptarse a los cambios que se avecinan. El final de la historia no es una resolución, sino una caída inevitable. Ulrich se queda atrapado en su propio escepticismo, mientras el mundo que lo rodea se desmorona. El hombre sin atributos es una obra profundamente introspectiva que refleja la crisis de identidad y moralidad del ser humano en la era moderna. Robert Musil retrata a través de Ulrich no solo a un hombre incapaz de comprometerse con las ideologías dominantes de su tiempo, sino también a una sociedad que ha perdido su rumbo y su sentido de propósito. El personaje de Ulrich encarna la duda y el escepticismo de una época en la que los viejos valores del imperio austrohúngaro están en descomposición. Y Musil utiliza esta figura para explorar las profundas contradicciones y vacíos de la modernidad. La novela es tanto un estudio de la psicología individual como una radiografía de la decadencia de las estructuras sociales y políticas. Musil, que fue un ingeniero, filósofo y escritor, logra fusionar en su obra una prosa densa y analítica con un estilo que a menudo bordea lo ensayístico. Su formación multidisciplinaria se refleja en su capacidad para abordar temas científicos, filosóficos y culturales con una claridad y precisión inusuales en la literatura de su época. Sin embargo, su estilo también es notablemente fragmentario, lo que refuerza la sensación de incertidumbre que permea la obra. A lo largo de la novela, Musil cuestiona los grandes sistemas de pensamiento y acción, la ciencia, la política, el arte, sin ofrecer respuestas definitivas, lo que convierte a El hombre sin atributos en un desafío literario e intelectual. En su negativa a proporcionar conclusiones claras, Musil subraya la ambigüedad inherente a la vida moderna y la imposibilidad de encontrar soluciones absolutas. En cuanto a los valores éticos y morales que emergen de la obra, Musil no se limita a criticar los sistemas fallidos del pasado, sino que también señala las limitaciones del progreso y la racionalidad deshumanizada. Ulrich es un producto de su tiempo, alguien que busca sentido en un mundo que ya no lo ofrece, pero su apatía y escepticismo también lo convierten en un observador crítico de una sociedad que ha perdido su centro moral. Musil no glorifica ni condena a sus personajes, sino que los presenta como figuras atrapadas en la paradoja del ser humano, la necesidad de sentido frente a la imposibilidad de encontrarlo. Así, el autor desafía al lector a reflexionar sobre los dilemas éticos y morales del individuo en un mundo cambiante, subrayando la complejidad de la existencia humana sin ofrecer juicios simplistas o conclusiones morales definitivas.